Miren, óiganme algo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la vida del ser humano sin poder leer? Mira, bueno, a mí me parece que sería aburridísima, ¿no? Pero por otro lado, yo no creo que estemos diseñados como para no poder leer, porque necesitamos poner a trabajar esos códigos lingüísticos que están implícitos y que, bueno, nos llevan naturalmente a tratar de vivir ese tipo de experiencias. Pero yo no sé qué dice la experta. No, no, yo creo que para uno es muy difícil no pensar o pensar que no se puede leer. Yo creo que la lectura ya forma parte de nosotros intrínsecamente, pues. La lectura yo siempre digo o decimos en el banco del libro que es una manera de habitar el mundo. O sea, tú habitas esas palabras, pero esas palabras conforman una cosmovisión que tú estás activando y dialogando con ella y es necesaria. Y yo creo que uno, además, no solamente leemos el entorno también. Así es. ¿Qué piensas tú, Durrasca? Bueno, dicen que el lenguaje a veces limita nuestro mundo, ¿no? Creo que justamente la lectura hace que nos abramos a muchos otros mundos y creo que es esencial esa apertura a través de la lectura. El problema con no poder leer, dicho así, es que no sabríamos cuál sería la causa de esa imposibilidad, porque si es que te privan de la posibilidad de leer, es terrible. Si es que hay una indisposición, alguna limitación en nosotros en algún momento que nos impide leer, terrible. Creo que es muy difícil no verlo, al menos para mí, como algo terrible, porque ya yo estoy acostumbrado a que no solo que puedo leer, sino que quiero leer. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Bueno, ustedes están escuchando a quienes son nuestros invitados en este episodio de Con el oído en la letra, que además estamos grabando desde un espacio vivo como lo es Ciudad Banesco. Está con nosotros hoy María Beatriz Medina, ella es directora del Banco del Libro, promotora literaria. Está Ricardo Ramírez Requena, profesor universitario, además director de la Poeteca y por supuesto promotor cultural. Dubrasca Lanza, ella es lectora asidua y usuaria de la Biblioteca Digital Banesco, y Carlos Ortiz, profesor universitario, filólogo, además editor, que ha estado vinculado a la producción de diversos libros que figuran en la colección Patrimonio de la Biblioteca Digital Banesco. Y es que vamos a hablar precisamente de la lectura, de la aproximación a la lectura de manera individual, de manera colectiva, como experiencia del ser humano, pero también de la lectura a través de estos nuevos espacios que se abren, como lo es el espacio digital y como lo es precisamente la Biblioteca Digital Banesco. Dubrasca, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia a tu edad? Que naciste quizás un poquito antes del surgimiento de las redes sociales, pero que prácticamente has estado vinculada a lo digital desde que tienes uso de razón. Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante. Por lo menos yo inicié leyendo la biblioteca digital en mi etapa, la biblioteca digital de Banesco, en mi etapa universitaria. Y justamente era porque yo hacía viajes desde mi casa hasta la universidad que podían durar 1 hora y media, más o menos. Yo vivía bastante lejos. Entonces, justamente aprovechaba esos espacios para ir en el transporte público leyendo en mi teléfono. Por lo menos el primer libro que yo me leí fue el de Inés Quintero, No es cuento, es historia. Entonces, bueno, esa hora y media en verdad se convertía en hora y media amena riéndome con los relatos de Inés Quintero y pues a su vez conociendo la historia de Venezuela es una perspectiva bastante diferente como la cuenta ella usualmente, ¿no? Y bueno, actualmente también la biblioteca, de hecho, ahora me acompaña, incluso también en las noches. Ahora me estoy leyendo un libro de la biblioteca digital, Poemas en bicicleta. Entonces lo leo un poco en las noches antes de dormir y justamente pues me ha acompañado mucho también en lo que es mi viaje a mí me gusta escribir. Y justamente a través de un poema conecté mucho con Rafael Castillo Zapata. Me invitó a volver a retomar la escritura y bueno, eso para mí fue como súper maravilloso. Bueno, de hecho dicen que todo buen escritor primero tiene que ser un gran lector.
Para un editor, para un promotor de la lectura, para un promotor cultural, ¿cuáles son todas las posibilidades que abre lo digital en el ejercicio, en la promoción de la lectura y también en la adecuación, Carlos, de los libros físicos a los formatos digitales? Bueno, Carlos, no, yo, María Beatriz. habla tú. En primer lugar, vemos los formatos digitales como una ampliación bastante significativa de las posibilidades de alcance que puede tener un libro. Entendido el libro como el concepto de qué pensamos cuando pensamos en un libro, ¿no? No tan atado a su empaque. Ahora, lo de adaptarnos a los formatos electrónicos no comporta realmente mayor problema, pero sí exige tener mucho cuidado cada vez más con el contenido en su conjunto, porque sin duda la forma que adquiere cuando lo pones, por ejemplo, en ebook, tiene un comportamiento diferente al que tiene en una hoja fija. Y eso es importante para quienes generamos o producimos contenidos y trabajamos los contenidos que se van a publicar. Siempre vemos eso como, primero, una masa de texto que tiene que convertirse en un libro bajo cualquiera de sus salidas, y es muy importante entender que los textos tienen un comportamiento y que hay que tratar de facilitarle a ese texto que se comporte de la manera más adecuada para cuando se presente frente a alguien que lo va a leer. O sea, ya veo que eso es un proceso desde la mirada del editor, pero nosotros hablamos también, o se habla mucho en el ámbito de la promoción de la lectura, de artefactos lectores. Es decir, yo creo que la lectura se ha venido modificando desde hace mucho tiempo, pasamos de la oralidad con la invención de la escritura a un formato libro. Yo digo que soy de libro, y decimos muchas veces soy de libro, pero acuérdate que Humberto Eco decía que el libro seguiría siendo el libro, que sus páginas dejen de ser de papel. Entonces yo sí creo que la posibilidad de que brinda lo digital, porque hay mucha controversia con respecto a eso, es la posibilidad de difundir estos artefactos lectores, es la posibilidad de llegar a un mayor número de lectores y establecer vínculos, en el caso concreto de la formación lectora, con esa población con la que tú estás trabajando. Y de hecho el libro de papel, para decirlo de alguna manera, para niños, juega con esos guiños que te da la lectura digital, y ellos establecen un vínculo fundamental, esos lectores de información, con lo digital. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso. Bueno, a mí lo que más me mueve de leer en redes sociales o en internet tiene que ver con, porque se supone que es la consolidación del proyecto de la enciclopedia, ¿no? De llevar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible. Una de las cosas que más se critican de este proyecto es que la lectura es esencialmente horizontal, ¿no? Como dice Alessandro Barico, tú vas surfeando, ¿verdad? El conocimiento, un texto tras otro, tras otro, tras otro, a manera de digresiones, y no hay como una profundización, ¿no? Pero yo creo que las dos formas de lectura son completamente válidas. No solamente son completamente válidas, son reales y las hacemos todos los días. O sea, uno se lee un manual de un microondas y eso no significa que yo tenga que hacer una lectura vertical y profunda de ese manual. O sea, yo voy en donde, ¿cómo hago para encenderlo? Ya está. Lo elemental. Hay quienes no leen manuales, ¿eh? Exactamente, y nos pasamos la vida entera así. Sí, nos pasamos la vida entera leyendo de manera horizontal y rápida una cantidad de cosas y de saberes, ¿no? Y realmente profundizamos verticalmente en algunas cosas que más nos interesan o donde nos queremos especializar. Y así ha sido desde siempre. Es más, la educación en los colegios también ha sido diseñada de esa manera, porque aunque tú puedas profundizar en ciertos tópicos, bueno, usted tiene que ver biología toda su vida, usted tiene que ver matemáticas, lengua toda su vida, simplemente tú vas separando esos momentos de profundización de grado en grado. Entonces, para mí no es esa tragedia, ¿verdad?, que muchos estudiosos o especialistas han señalado, ¿no? Yo
además agradezco mucho cuando aparecieron las redes sociales, bueno, que yo podía leer números desde Paris Review, ¿no? A los que si yo no estaba suscrito y no me llegaban, yo no los leía. El New Yorker, el Times Literary Supplement, cualquier cantidad de revistas y de espacios que podían existir. Entonces, bueno, a mí me parecía maravilloso. Lo que uno tiene que cuidar en todo caso siempre es no perderse en la sobreabundancia, que es lo posible de cada tanto ir recogiendo, 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 para que aquello en lo que te concentres sea aquello que realmente te pueda interesar, ¿no? Escucharte hablar, Ricardo, me hace pensar en un libro que me estoy leyendo ahora que se llama El poder de la atención, no recuerdo el autor, pero precisamente plantea la sobreestimulación a la que estamos sometidos los seres humanos hoy día y cómo tomar conciencia de eso nos va a permitir concentrar la atención de manera individual y no como máquinas multitasking a las cuales desde los años 80 nos están diciendo es que si eres multitasking eres más efectivo y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo en tu caso, Dubraska, que haces uso de la lectura digital, cómo te planteas tú misma tus límites para no perderte en la diversidad de oferta que puede darte la red para la lectura digital o puede darte una biblioteca digital? Yo al menos cuando estaba en la biblioteca, cuando iba a la biblioteca de la Universidad Católica o cuando iba a la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, me perdía nada más que viendo los ficheros, los títulos, todo lo que me pudiera interesar. ¿Cómo asumes ese desafío? Realmente cuando él lo menciona es un desafío, porque sí pasa que a veces uno ve tantos libros que uno dice, me los quiero leer todos, ¿no? Pero bueno, no hay como tanta posibilidad, sobre todo a nivel de tiempo, ¿no? Ya cuando uno trabaja, tiene una vida. Entonces, por lo menos en mi caso, yo a veces es muy de que quiero en el momento, o sea, es muy emocional a nivel de emoción, ¿no? Que siento en este momento a nivel de lectura, ¿no? Entonces, por lo menos eso me pasa mucho con la poesía, que es lo que estoy leyendo ahora, porque a través de la poesía a mí me ha permitido, digamos, darle palabra a emociones que a veces ni yo misma entiendo, ¿no? Entonces, es cuando siento como esa sensación de necesito decir algo más bien, pero no sé cómo, entonces me refugio en la poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, allí es como, a veces también es escucharme en ese momento que necesito yo leer. Bueno, habiendo escuchado cada una de estas posiciones, desde la postura de editor, de lector, de promotor cultural, de promotora literaria, me gustaría conocer lo que es la experiencia, lo que es para ustedes la experiencia de contar con una posibilidad como la que ofrece la Biblioteca Digital Banesco. Bueno, lo tengo que agarrar. Bueno, sí, así Ay, te sientes más cómoda. sí, me siento más cómodo que estar utilizando a Ricardo de una manera utilitaria. No, mira, fíjate, yo creo que digamos, si nos aproximamos a lo que es la biblioteca digital de Banesco, yo creo que es importante hacer esa distinción entre biblioteca digital y biblioteca virtual. La biblioteca virtual es mucho más amplia. Aquí hay una especie de curaduría, por decirlo de alguna manera, y tú estás dando un abanico de opciones lectoras, que pueden ser, que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero las tienes ahí. Entonces yo creo que hay que valorar no solo la posibilidad de tener esa vinculación y ese diálogo lector con todas estas publicaciones de distinta índole. Tú hablaste de la criolla principal, creo, hablaste de la poesía en bicicleta, los poemas en bicicleta de la poeteca, es decir, son dos cosas totalmente distintas, pero que las tienes ahí a la mano. Entonces yo creo que el valor que tiene, no solo el valor de establecer ese vínculo con un cúmulo de lectores muy amplio, lo tienes a la mano, lo tienes en tu casa, en el momento en que estás en el transporte público, en lo que sea, pero además hay un trabajo por detrás. Y eso es importante, porque yo sí creo en la selección, es decir, no acotarlo, yo no creo en la censura, pero sí en la posibilidad de un abanico de opciones lectores que sean opciones lectoras válidas, acreditadas, validadas. Eso es lo que me parece a mí. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí,
lo que más me gusta de de la biblioteca digital es que tiene un macro concepto. Y ese macro concepto apunta fundamentalmente a antologar, a compilar, a recopilar para ofrecerle bajo un criterio editorial una cantidad de elementos temáticos al lector. Entonces, ahí hay ya alguien que hizo el trabajo de hacer una curaduría para ti, ¿sabes? Y yo como lector agradezco eso, aunque yo sepa que probablemente hay textos que quedan por fuera, no está todo el mundo, etc. Bueno, pero mientras tanto, déjame ver cuáles fueron los criterios de selección para estos poetas, estos historiadores, estos periodistas, ¿no? Además de que hay conceptos pues como mucho más grandes, el concepto del nuevo país, pues, el nuevo país de las letras, el nuevo país de la danza, el de levantar la memoria deportiva del país, ¿no? Que es algo a lo que en Venezuela, bueno, fuera de los periódicos no se le ha puesto el ojo editorial así como que con mucho énfasis. Exactamente, pero aquí está. Entonces tú quieres saber la historia de los Leones del Caracas, del Magallanes, de una cantidad de jugadores, bueno, ahí lo puedes ver, lo puedes encontrar. Y eso llega a un grupo de lectores que probablemente no se considera a sí mismo como un lector, así en mayúscula, frecuente, asiduo, no, pero ahí está la historia de la Águila del Zulia, ese sí lo voy a descargar, ese sí lo voy a leer, ese le voy a decir a mi hija, a mi nieta, que me lo monte en el aparatico para yo poderlo leer, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay una inteligencia editorial muy importante y que permite a llegar a unos públicos que no son los que consideramos los naturales de los productos culturales en Venezuela. Quisiera apalancarme en esta frase que ha dicho Ricardo, la inteligencia editorial, Carlos. Ya sé por qué te ya sé por qué te estás riendo, pero como editor, ¿cuál es tu apreciación de este universo que se abre en una biblioteca digital como la de Banesco? Bueno, en primer lugar, y esto coincide con lo que está planteando Ricardo, hay un concepto claro. Si yo lo veo, vamos a decir técnicamente, porque se percibe que hay una conciencia de público, es decir, hay una idea de que hay grupos de personas que por diversas razones, intereses, aficiones coinciden en ciertos asuntos, ¿no? Y se está presentada de manera, como lo dice Ricardo, de manera tal que yo puedo ver allí algo que me interesa, sin necesidad de que yo esté llegando allí porque me considero un lector o porque soy un investigador, por ejemplo, sino que simplemente hasta la misma curiosidad me puede dar la oportunidad de ver que en ese abanico hay algo que podría ser para mí. Eso me parece interesante porque al mismo tiempo que hay la visión de público, hay la visión de públicos. Cuando uno genera o trabaja en proyectos editoriales, siempre tiene que considerar el público y luego tratar de caracterizar ese público y tener muy claro que hay públicos, hay grupos de personas con intereses específicos. Y allí yo veo eso. Pero al mismo tiempo creo que la visión general del público apunta a lo que podríamos llamar el país en movimiento. ¿A qué me refiero? Así como hay ofertas para o una propuesta de ir a libros que reconstruyen o recuperan la memoria, también hay libros que dan una idea de qué está pasando. Cuando pienso en el de los que ha hecho Antonio López Ortega en esta serie del Nuevo País, me están hablando de algo que está ocurriendo. Hay unos que están enfocados a lo que permite proyectar en el futuro lo que está ocurriendo ahorita. Hay otros que, aunque son una reconstrucción o una recuperación de contenidos específicos que ayudan a, de algún modo, divulgar una memoria, también son de actualidad, como los que algunos me ha tocado trabajar con Editorial Dávar. La colección de 70 años que tiene corte periodístico es un buen ejemplo. Yo puedo ver a través de esos libros, como el de Crónicas Gastronómicas o el de Crónicas Electorales, que es muy interesante, yo puedo ver no solamente qué pasó
no solamente recuperar en el momento en que se hizo la fotografía, el corte, en un determinado proceso, sino que además puedo tener una idea de cómo se escribía, de cómo se hablaba, cuál era la manera como una persona a quien entrevistaban respondía a las cosas, cuál era la manera como el que entrevistaba hacía las preguntas, y eso me permite ver que hay una dinámica permanente en la actividad que nosotros consideramos intelectual, que vemos como libro, pero en resumen lo que quiero decir es que una biblioteca así, en sus diversos aspectos, permite ver que un país es también el movimiento mental, intelectual, espiritual que se recoge en los libros. Entonces yo puedo ver eso, yo puedo ver una evolución diacrónica, si se quiere temática, pero también veo cómo han vivido y pensado las personas reales y cuál ha sido su experiencia del país, de sus disciplinas, como decía Ricardo, de sus ámbitos, si es el deporte, cómo era eso. Yo creo que eso es muy valioso como un concepto general, porque permite estructurar en una sola oferta de lectura muchas cosas muy diversas con un asunto que es el país vivo. Durazca, para ti como lectora, si tienes posibilidad de comparar tu experiencia yendo a una biblioteca física, que supongo que a pesar de que tienes 27 años la habrás tenido, ¿qué es lo que rescatas de la experiencia de sumergirte en una biblioteca digital como en la biblioteca digital Banesco? Bueno, aquí rescato un poco lo que decía el señor Carlos, eh, porque yo en parte, durante mi experiencia universitaria, de hecho, mientras redactaba mi tesis para graduarme, parte de mi lectura que yo usé para, digamos, la bibliografía de mi trabajo, era de la biblioteca digital, ¿no? Entonces, en parte fue como... Eh, mi tesis era sobre crónicas periodísticas, entonces yo dije, bueno, tengo un libro en la biblioteca que justamente recopila montones de crónicas periodísticas, entonces bueno, es un poco también conocer, recuperar esa, digamos, memoria histórica de cómo se escribía antes, cómo se escribe ahora, entonces bueno, a mí me sirvió mucho pues a la hora de hacer mi tesis, pero retomando la pregunta que me comentas, bueno, sobre todo el alcance de que lo tengo en mi mano. O sea, yo en mi teléfono, como les comento, en cualquier momento, cualquier espacio que tenga, puedo sacar mi teléfono y leerme uno o dos poemas que yo desee y que están ahí completamente gratuitos, ¿no? Entonces, y también ese de que, bueno, le apagué el teléfono y quedó resguardado, ¿no? En cambio, a veces los libros en físico, bueno, yo he tenido mis accidentes y da mucho dolor cuando uno pierde su libro en físico, pero bueno, es como la oportunidad de tener acceso a tanto contenido tan diverso en un aparato que puedo llevar siempre conmigo. Lo virtual, lo digital llegó para quedarse, es de hecho ya parte de nuestra vida. En el caso de la promoción literaria, de la promoción cultural, abre una ventana para otro tipo de experiencia, el entorno digital, lo digital, precisamente en esta promoción de la lectura y la promoción de la literatura. Sin lugar a dudas que lo digital te ofrece herramientas fundamentales para seguir trabajando en el campo de la promoción lectora. O sea, que es el fuerte de nosotros, el Banco del Libro. Pero un poco, y reiterando lo que decía Carlos, que esta recuperación de alguna manera de la memoria que hace también te permite establecer un vínculo más amplio con ese público lector que tú estás formando, porque es la memoria de un país. Bien, hay cosas actuales, por supuesto, pero incluso que es ese trabajo que hizo Antonio López Ortega de gente que hace escuela, que son cosas que se están haciendo ahora, pero todo eso, tanto las crónicas, tanto en los temas de historia, yo creo que es fundamental. Y yo sí creo que lo digital ofrece un ámbito lúdico en el campo concreto de la formación lectora. Estamos hablando de los niños,
el público infantil y juvenil, que es fundamental. Y además ellos son expertos. Ellos, aunque uno diga, no, vamos a tratar de... No, ellos son expertos en el manejo de esas tecnologías y a eso tenemos que apostar. Cuando surgió la escritura hubo muchas críticas, vamos a perder la memoria, no recordamos esto, o sea, yo creo que llegó para quedarse, ¿cómo no? Bueno, yo creo que lo que más hemos descubierto los venezolanos tiene que ver con las posibilidades de conectar con los que están fuera del país, ¿no? Y en términos de promoción, yo sí creo que todavía nos falta un poco, porque es como una pátina extraña en la que todavía estamos inmersos, que nos impide entender que los procesos que están ocurriendo en México, por ejemplo, con respecto a un libro, son diferentes a lo que ocurren acá, ¿no? Nos podemos ver, podemos conversar alrededor de algo, pero también hay circunstancias y hay intereses diferentes dependiendo del lugar en donde te encuentres. Ahora, comunicar un proyecto, un mensaje o poder descargar un libro, ¿verdad? Eso se apunta a una campaña importante de trabajo. Nosotros vimos una experiencia cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, y es que en el momento ya teníamos un año con los libros en la página web, ya Banesco también los tenía, y de repente se nos ocurrió decir, mira, les recordamos que nuestros libros están de descarga gratuita en nuestra página, y lo de Banesco también. Bueno, y eso fue un salto te estoy hablando de 800 descargas de un libro de poesía, ¿no? Que es algo inaudito. Y luego uno va evaluando un poco los picos que van según las circunstancias. Yo creo que la descarga de un libro no significa su lectura, como la compra de un libro tampoco significa su lectura, ¿no? Pero sí es estimable, porque eso está ahí en la computadora, en el disco duro, en el teléfono de alguien, y en algún momento se puede acordar y va al libro. Creo que todavía nos falta un poco a la hora de promocionar la cultura, incluir a la gente del interior del país, en el caso de Venezuela. O sea, acordarnos que así como, bueno, es que hay mucha gente en Madrid, también hay mucha gente en Barquisimeto. Y hay que acordarse de la gente de Barquisimeto, de Maracaibo, de Trujillo, de Cumaná, de Ciudad Bolívar, exactamente, de los pequeños pueblos que hay alrededor. Bueno, hay conexión a internet, hay que ir hacia allá y también recordarles, mira, estos libros tú los puedes descargar, podemos hacer cosas contigo. Yo siento que hay que focalizar un poco la promoción en este sentido. Tienes el extranjero, pero también tienes el interior del país. Que sin duda alguna es lo que hace el país, porque si hablamos de las regiones con relación a lo que es capital, lo que conocemos como la capital, lo que conocemos como Caracas, o sea, las regiones tienen la mayor densidad de población. Sí. No miremos para el estado Zulia, que la concentra, bueno, la concentraba hasta hace poco completamente, sí, la mayor densidad de población. Navegar por la biblioteca digital Banesco te ofrece diversas posibilidades, como leer poesía, no solamente por el libro de poemas en bicicleta, sino por ejemplo también el que está de Luz Machado, o leer narrativa como la más reciente de su vida a la biblioteca del libro de Alfredo Armas Alfonso. Pero también la historia de otros seres humanos que son iguales a nosotros y que han tenido una experiencia de vida en torno a un oficio como el pan. Sí. ¿Cómo no perderse en la biblioteca pensando en, bueno, quiero leer esto, pero también quiero leer esto? Desde el criterio del editor, desde el criterio de la promotora de lectura, del promotor cultural y de la lectora. Bueno, yo insisto en que tal como está presentada, no creo que haya tanto un riesgo de perderse, porque se percibe qué es lo que me están ofreciendo. Claro, ahí hay algo interesante, y es que la palabra navegar en la experiencia de lectura en internet, en la web, como decía María Beatriz, está lo virtual y está lo digital propiamente. La palabra navegar es una clave. Es decir, que ahí la curaduría es determinante.
Sí, porque nosotros vivimos en un tiempo en el que es menos evidente el hecho de que las decisiones que tomamos para muchas cosas en el día están prediseñadas, porque se establecen recorridos, vías para hacerlo. No que no soy libre de seguir la ruta que quiero, sino que ya están. Y a veces es muy difícil hacer yo una propia. Como querer pasar por ahí, no puedo, porque no está diseñada la ruta para ir por ahí. Ahora podría, pero tiene unas implicaciones. En la web, si bien todos esos recorridos están prediseñados y predeterminados, yo tengo mayor margen de maniobra porque salto de una cosa para otra a través del hipervínculo, simplemente de ir para atrás y volver. Entonces yo creo que en ese sentido no hay tanto problema con eso. Porque como decía Ricardo, puede ser que yo vea muchas cosas allí, pero veo el emblema del Magallanes, del Caracas, y voy para allá. Ahí me quedo. Y a lo mejor de ahí voy pasando a otra y otra cosa. Por esa parte, yo creo que más bien esa posibilidad de no dispersar, sino de potenciar, ampliar las posibilidades de moverme de un lado a otro es favorable. Ahora, hay una cosa clave también que tiene que ver con esto y es que me parece que más el asunto del libro, la pregunta está o la clave está en lo que preguntaba, la posibilidad de leer. Que sobre todo lo que trabajamos como editores es la producción de experiencias de lectura. Tratamos de que la experiencia de leer sea no solamente la más grata, más confortable, sino la más idónea para cada persona. Claro, eso tiene unas implicaciones formales delicadas. Yo hago cierto tipo de libros y no de otro tipo. Es decir, hay gente que sabrá hacer los libros de medicina que son los más idóneos. Pero no tiene que ver simplemente con cómo organizo los contenidos, sino cómo me imagino yo que va a ser leído y cómo es la experiencia de leer ese libro por una persona específica. Sin decir nombres, aquí en Venezuela durante mucho tiempo había una editorial que generaba rechazo. Hasta los estudiantes en la universidad decían, no, esas ediciones no, son malísimas, en fin. Bueno, porque lo que te está indicando es que ese libro, más allá de que exista y tenga el contenido que la gente está buscando, no propicia una experiencia de lectura agradable, confortable, óptima. Lo mismo que otras ediciones son preferidas por la gente. Entonces yo creo que allí dos cosas que creo que son valiosas es eso de la curaduría, que es la manera como yo dispongo no solo los contenidos, sino las rutas para leer, y lo otro es la claridad, porque si yo leo un rótulo que me habla de el país que se está haciendo, o leo un rótulo que me habla de periodismo, o leo un rótulo que me habla de narrativa, ya yo me puedo ubicar de antemano. Va a ser difícil que me pierda, pero de todas maneras creo que aunque te pierdas, puedes regresar, porque no hay una sola vía de ida y vuelta, o porque los pajaritos no te van a comer las migajitas de Hansel o Gretel, sino que por todas partes vas a encontrar un camino. ¿Te puedes perder? Bueno, pero también nos podemos perder, lo mejor dicho, también nos perdíamos cuando no existían ni lo digital ni lo virtual. Sí, bueno, y es que la lectura es principalmente uno lee lo que le gusta, ¿no? También. Entonces, justamente la biblioteca digital tiene esa particularidad de que es una biblioteca. O sea, está organizada de manera en que tú vayas directo al producto que a ti te gusta, ¿no? Al contenido que a ti te guste. Entonces, están las diferentes categorías que tiene la biblioteca. Y exactamente, son 8 colecciones. Y da la oportunidad de, a ver, me interesa el periodismo y hacer clic en el enlace que dice periodismo y ver todos los libros que hay allí, pues ya eso es, te da como una ruta, como dice el señor Carlos, de ofrecerte el contenido, pues que a ti te puede interesar. También por eso es una biblioteca, porque está organizada de cierta manera. Bueno, eso de perderse me recuerda una, siempre cito, a lo mejor por supuesto lo estoy citando como es a Juan Faria. Juan Faria fue el primer autor de libros para niños premiado por el premio SM, que me tocó estar allí, y él tenía una frase que decía, leo el canto de los pájaros, el ruido de los árboles, las letras de los libros, leo, 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 y si me pierdo es cosa mía. A mí me parece que es buenísimo porque eso es lo que pasa en el mundo de la edición en general.
Lo importante de aquí, e insisto, es que hay un abanico de opciones lectores pensada, reflexionada, y eso acota las posibilidades. Claro, entran en juego tu gusto y tus intereses, y eso es esa es la brújula que te va a llevar por ahí. Lo importante de esta biblioteca digital es que tiene esa organización, esa organicidad por un lado de presentación, pero también tú puedes buscar más fácilmente. Te pierdes menos que en la edición general, porque yo creo que hay una sobreproducción de libros en todos los géneros. Creo yo, no sé qué dicen los editores o los promotores culturales. Sí, hombre. Bueno, lo bueno de la biblioteca de Banesco es precisamente que es rica y que es diversa. La mayoría de las bibliotecas, con la excepción de la de los médicos, los abogados, son variadas. Tú ahí vas a encontrar de todo, no te vas a encontrar solo libros de medicina o cosas por el estilo, tú vas a encontrar de todo ahí, ¿no? Y lo otro que a mí me parece interesante es que crece. Todos los años hay libros nuevos. Entonces, no es volver a frecuentar siempre, bueno, ahí está lo mismo, ¿no? Todos los años hay libros nuevos de diferentes temáticas y yo creo que eso siempre es muy, muy estimulante, ¿no? Y hay algo que en lo personal a mí me encanta, es la posibilidad de descargarlo sin ningún obstáculo, sin ningún puente, sin tener que dar nada a cambio, sino simplemente recibirlo, porque está allí al alcance de todos. Yo tengo una experiencia muy grata con mi papá. Mi papá tiene 83 años y él se convirtió con el tiempo en un ratón de biblioteca y dejó de leer libros y ahora lee libros en digital. Y yo digo, bueno, si para mi papá, que es un tipo de la edad que tiene, que no nació en la era digital, es fácil descargar un libro para cualquiera, o sea, para él en su experiencia lectora es fácil, significa que no hay obstáculo de ningún tipo para poder acceder a las colecciones que presenta la Biblioteca Digital Banesco y hacerlo con facilidad. Quiero darle las gracias a los cuatro por haber estado en esta edición de Con el Oído en la Letra para hablar precisamente de la Biblioteca Digital Banesco, de todas las posibilidades que ofrece y de cómo es, sin duda, un vasto universo para una experiencia lectora. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.